Muy buenos días, chicos. Muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Derlis Benítez. Soy de la Iglesia Bautista El Faro de La Plata, Argentina. Llegué en marzo para estar preparándome en el seminario y estoy sirviendo ahora en la Iglesia Bautista Vida. En esta mañana quería compartir junto con ustedes las buenas nuevas, un mensaje radical. Espero pueda ser de bendición para tu vida este congreso, y empezando así con este taller hablaremos entonces de las buenas nuevas y un mensaje radical. Déjame preguntarte, ¿por qué eres cristiano? Tú has escuchado entonces el mensaje del Evangelio. Tú has escuchado entonces la salvación por medio de Cristo, por medio de Él, por medio de su muerte en la cruz. Pero tú antes de escuchar esas buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, primeramente tú escuchaste las malas noticias, que eres pecador, que mereces juicio. Entonces en tu condición tú no podías llegar a Dios, tú no podías ir al cielo. Esas son las malas noticias, pero has escuchado acerca de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, que Él murió por tus pecados. Buenas noticias, Él pagó el precio por tus pecados y al creer en Él tienes vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú has puesto tu fe en Cristo, eres salvo. Sabes que el mensaje que tú has escuchado y que tú lo recibiste, ese mensaje, el mensaje de salvación, es radical. ¿Por qué es radical? Porque ha cambiado tu rumbo. Tú merecías juicio, tú merecías entonces pagar por tus pecados con una muerte eterna. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Evangelio? Ha cambiado tu rumbo. Ha cambiado tu rumbo porque ahora tú tienes vida eterna. Entonces ya no estás rumbo a una perdición eterna, sino estás rumbo al cielo y a pasar la eternidad con Dios. Ha cambiado tu rumbo, pero no solo tu rumbo, sino también ha cambiado tu estilo de vida. Ahora tú, entonces, lo que haces es aborreces entonces el pecado. Ahora tú aborreces pasar tiempo con personas que no son de edificación para tu vida, y lo que hacen es que contaminan entonces tu andar con Cristo. Ahora tú aborreces el mal, la inmoralidad. Ahora tú ya no ves cosas que antes veías. Entonces ahora tú amas obedecer a Dios. Ahora entonces el Evangelio lo que ha hecho, entonces cambió tu rumbo. Muerte eterna, ahora tienes vida eterna. El Evangelio ha cambiado tu estilo de vida. El Evangelio es transformador. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ahora tú ya no eres el mismo, porque Cristo ha depositado su Espíritu Santo en tu vida. Efesios 1:13 dice que del día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Evangelio transforma, es un mensaje radical. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué te cuesta compartir tu fe? ¿Por qué, chicos, a ustedes entonces le cuesta hablar de aquel quien te salvó? Hablar de aquel Cristo quien murió y pagó el precio por tus pecados y te dio vida eterna. Sin duda puede haber varias razones por las que te esté costando compartir tu fe. Hablar de Cristo con tus amigos, con tus vecinos, compañeros de escuela. Puede haber varias razones, pero todas esas razones se pueden resumir en una sola palabra. Y esa palabra es temor, es miedo. Entonces, el temor a que te rechacen, el miedo entonces a no tener la aprobación de algunos, el temor a no agradar a aquellas personas que dicen que te aman. Puede haber miedo, puede haber temor, pero ese temor, ese miedo, en definitiva, si piensas un poco, se trata de ti. Se trata entonces de lo que tú puedas perder. Se trata entonces del rechazo que vas a recibir si tú hablas. Entonces se trata
de ti. Se trata entonces de que tienes miedo a no agradar a personas o a dejar de formar parte de cierto grupo, de ciertas amistades, miedo, temor a que te bloqueen del WhatsApp, del Facebook, del Instagram. Entonces, por solamente tú compartir tu fe y tienes miedo de que te traten de religioso, que te traten entonces de fanático. Entonces, hay un temor y hay un miedo, y ese miedo se trata de uno mismo. Debes recordar que debes dejar de mirarte a ti mismo. Debes de dejar de mirarte a ti mismo y empezar a mirar lo eterno. Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 1, Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde estás Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces Pablo dice, si has resucitado con Cristo, si eres salvo, si has creído en Cristo, eres nueva criatura, entonces ahora debes mirar, dice Pablo, las cosas eternas. Y una de las cosas eternas, las cosas de arriba, se refiere a eso. Una de esas cosas es el alma de la persona, de aquel amigo tuyo que no tiene a Cristo. Porque el alma de esa persona está rumbo a una muerte eterna. Entonces debe empezar a mirar entonces lo eterno, compartiendo tu fe. Entonces tú tienes un mensaje que has recibido, el mensaje del Evangelio. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 14. Romanos 1:14, Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio. Entonces Pablo, él se consideraba deudor. ¿Por qué? Porque él había recibido un mensaje que no es suyo, un mensaje que es de Cristo, el mismo mensaje que tú has recibido. El mensaje del Evangelio no es tuyo, y Pablo dice: no es mío este mensaje, entonces yo necesito dárselo a aquel que no tiene este mensaje. Dice: soy deudor. Chicos, entonces tú eres deudor porque tienes algo que no es tuyo. Ese mensaje es de Cristo, es de Dios, y Cristo dijo, y Él mandó y dijo: debes compartir con todos. Debes compartir con todos. No calles por agradar a los hombres. No calles por agradar a personas o a cierto grupo. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 10. Pablo, nuevamente, aquí él dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú eres un siervo de Cristo. Cristo ha pagado el precio. Antes eras siervo de Satanás, esclavo del pecado, pero ahora eres siervo de Cristo. Entonces quiere decir que Él es tu Señor, y un siervo, ¿a quién agrada? A su Señor. No agrada a personas. Entonces, ¿quieres agradar a Cristo? Comparte tu fe. ¿Quieres agradar a tu Señor, aquel que murió y resucitó por tus pecados, pagando así la deuda que tú debías pagar? Entonces, comparte tu fe, no agrades a personas, agrada a Dios. 2 Corintios 5, 14 y 15, Pablo dice: porque el amor de Cristo, entonces, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel quien murió y resucitó por ellos. Entonces está diciendo Pablo, aquella persona que ahora vive, aquella persona que ahora tiene vida eterna por medio de Cristo, entonces ahora esa persona ya no vive para sí, sino vive para Cristo. Y una forma de vivir para Cristo sin duda es dando a conocer su nombre, predicando de Él, hablando de Él a otras personas. Tú que vives tienes ese mensaje, el mensaje del Evangelio. No temas compartir el mensaje del Evangelio con otros. ¿Por qué? Quisiera darte unas razones, 4 razones
por la que debes estar compartiendo tu fe. 4 razones entonces por las que debes estar compartiendo tu fe, y espero así puedas reflexionar acerca de lo grandioso que es compartir la fe, y entonces pueda ver ese temor como algo pequeño, como algo insignificante, que no puede impedir que otras personas escuchen el Evangelio. Mateo capítulo 28, un versículo conocido. Mateo 28, Jesús entonces ya está por ascender y Él dice a las personas que habían creído en Él, sus discípulos, en Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, versículo 15, versículo paralelo, dice Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8. Entonces Jesús nuevamente dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué encontramos en todos estos versículos? Un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Predicar el Evangelio. Es un mandato. El hablar de Cristo es un mandato. Ahora, ¿por qué debes compartir tu fe? Porque es un mandato de Dios. Dios ha mandado a que debemos estar predicando de Él, predicando su nombre. Quiero que me acompañes a Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 5. Vamos a estar viendo algunos versículos del libro de Hechos, Hechos 5, versículo 29. Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué está pasando en el contexto de este versículo? Entonces Pedro y Juan, los discípulos, están siendo perseguidos. ¿Por qué están siendo perseguidos? Porque ellos están obedeciendo el mandato de predicar el Evangelio. Pero ¿qué hay en medio de la obediencia que ellos están dando a Dios? Hay oposición. Está pasando entonces que el concilio se reunieron en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan antes, en el capítulo 3, habían sanado a un cojo de nacimiento. Este cojo de nacimiento había sido sanado, salvado, y ahora él vive alabando a Dios, honrando a Dios con su vida. Entonces, personas creen en Cristo. Pedro les predica a ellos el Evangelio. Entonces, el concilio, este grupo de sacerdotes y los jefes de las familias, los ancianos, entonces interrogan a Pedro y a Juan. Básicamente ellos querían que ellos dejaran de predicar el Evangelio. Ellos querían llegar a ese acuerdo con Pedro y con Juan. El versículo 17 de Hechos 4 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Cristo. Dice: y llamándoles les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar, versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos estaban sufriendo la presión de ser encarcelado, la presión de ser azotado, la presión hasta inclusive de morir por causa de predicar a Cristo. ¿Sabes que toda esa presión que ellos están sintiendo no se compara con nada a la vergüenza o a la burla o a que te bloqueen del WhatsApp, a que ya tu amigo no te hable? No se compara con nada esa presión a lo que tú puedas estar temiendo por predicar a Cristo. No se compara con nada. Y Pedro y Juan dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un mandato de Dios. Entonces, que la presión de la burla, del rechazo, entonces no sea un motivo
de que te esté impidiendo hablar de Cristo. Entonces recuerda, es un mandato de Dios. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, entonces la Biblia dice que para el creyente, para aquella persona que es salva, dice que los mandamientos, los mandatos de Dios, dice que no son gravosos. Dice que no es una carga, entonces para el creyente obedecerlo. Y sin duda en Salmo, capítulo 110, en el capítulo 119, puedes encontrar que la Biblia dice que los mandamientos de Dios es el regocijo de sus hijos. La Biblia dice que son delicias, entonces para el creyente la obediencia a Dios es lo que anhelamos, es lo que deseamos y deseamos obedecerle. Entonces el creyente se complace en obediencia, se complace en el mandato de predicar el Evangelio. ¿Es esa tu delicia? Ese debe ser tu regocijo, el hablar de Cristo, el predicar a Cristo es un mandato. La primera razón es un mandato de Dios. Número 2, ¿por qué debes predicar a Cristo? Sabes que no estás solo. La segunda razón es porque no lo haces solo, no lo vas a hacer solo. Sabes que el Espíritu Santo está contigo. La Biblia dice que Él es el consolador, Él es tu ayudador, Él está contigo. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, quiero que me acompañes. Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, dice Jesús, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Subraya eso, para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, no estás solo, dice, vendré a vosotros. Entonces Jesús prometiendo al Espíritu Santo, el Consolador. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo cuando tú hablas a alguien de Cristo, cuando tú predicas a Cristo? Juan 16, el versículo, quiero que vaya al versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Jesús dice, el Espíritu Santo va a estar obrando en la vida de aquella persona que no me conoce, para que le dé la convicción de su pecado. Sabes que no estás solo, no es tu poder, es el poder de Dios. Entonces, es interesante, en el libro de Hechos, volvamos al capítulo 4, Hechos 4, el versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo, valor, coraje en Dios, valor en Dios. Entonces dice, viendo eso, aquellas personas, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y se regocijaban, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice que Pedro y Juan eran hombres sin letra y del vulgo. Quiere decir que ellos no tenían la educación judía, entonces, del judío promedio. Ellos entonces no eran intelectualmente preparados, pero ¿qué hicieron? Tuvieron valor, tuvieron denuedo y hablaron de Cristo. Entonces, que Satanás no haga que esa mentira que pueda trabajar en tu mente de que no estás preparado para hablar de Cristo, entonces impida entonces que otros le conozcan a Él. Es una mentira de Satanás, porque en realidad tú solamente debes estar compartiendo lo que una vez alguien te compartió, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Es lo que debes estar compartiendo. Entonces, no debes de esperar
a terminar tus 16 o 25 lecciones de discipulado o empezar el seminario y terminarlo para recién estar compartiendo tu fe. No, tú desde ahora puedes estar haciéndolo porque ya tienes ese mensaje que una vez has escuchado. Tienes la palabra de Dios y tienes al Espíritu Santo quien está contigo ayudándote. Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Espíritu Santo está contigo, no estás solo, y Él está ahí contigo ayudándote. Entonces, número 2, entonces, no lo haces solo. Al compartir tu fe, no estás solo. Número 3, ¿por qué debes estar compartiendo tu fe? ¿Por qué debes estar hablando de Cristo con otras personas? Porque le lleva la gloria a Dios. Cuando tú hablas del Evangelio con una persona, la gloria es para Dios, la gloria es para Él. Y esa debe ser tu motivación, sin duda, el engrandecimiento del nombre de Dios, que otros magnifiquen el nombre de Dios. Esa debe ser tu motivación, la gloria de Dios. Entonces, si recuerdan, primera de Samuel, capítulo 17, entonces encontramos a David. David, entonces, que él está muy entusiasmado de enfrentar a Goliat, mientras que otros estaban con miedo, atemorizado, y David siendo un muchacho, entonces él dice, yo lo voy a enfrentar. Pero ¿cuál era la motivación de David al enfrentar a Goliat? El versículo 46 de 1 Samuel 17 dice, David le dice esto a Goliat, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra, esta última parte muy interesante, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál era la motivación de David entonces para vencer a Goliat? No era engrandecer su propio nombre, el nombre de David, no. Era que todos, entonces, toda la tierra pueda saber que hay Dios en Israel. Esa debe ser tu motivación. Y al hablar tú de Cristo, estás engrandeciendo su nombre. Cuando otras personas escuchan el mensaje, tú hablando, compartiendo tu fe, el Espíritu Santo obrando en tu vida y en la persona que está escuchando, esa persona cree. Sin duda esa persona va a dar gloria a Dios, porque una vida transformada sin duda anhela honrar a aquel quien te salvó, Cristo. Entonces estás dando la gloria a Dios al compartir tu fe. No te pierdas esta oportunidad entonces de engrandecer el nombre de Dios y dar la gloria a Dios. Mira lo que pasó en la vida de una persona quien escuchó el mensaje. Esta persona escuchó el mensaje en Hechos capítulo 3, versículo 8 y 9. Este cojo dice que él fue salvo por medio, al creer en Cristo. Él al creer en Cristo, la fe del hombre y la fe en Cristo, sin duda, le salvó. ¿Y qué pasó con él? Dice que él saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Hechos capítulo 3, versículo 8. Se puso en pie, dice, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Está dando gloria a Dios con su vida transformada. Entonces no pierdas la oportunidad de dar gloria a Dios anunciando su nombre. Es su nombre quien tú debes estar glorificando. En Marcos capítulo 5, lo que pasó con este hombre gadareno que estaba endemoniado él, y él, Jesús, hace que los demonios salgan de su vida. Jesús lo salva. ¿Y qué hace este hombre? En Marcos 5, versículo 19 dice que Jesús le dice, vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cómo, dice, ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él
y todos se maravillaban. Aquella persona a quien tú le compartes tu fe, tu amigo, tu familiar, tus padres inclusive, tu tío, tu tía, que no tiene a Cristo. Cuando tú le compartes el mensaje, estás dando gloria a Dios. Pero cuando esa persona escucha y cree, se arrepiente, pone su fe en Cristo, sin duda va a dar gloria a Dios también. Ese es el motivo, esa debe ser tu motivación. En Romanos capítulo 11, versículo 36, Pablo dice, en Romanos 11, versículo 36, él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, porque de Él, por Él y para Él, sin duda todo es por medio de Él. Es para Él y es para darle gloria a Él. Número 3, entonces, ¿por qué debes estar compartiendo tu fe? Porque le lleva la gloria a Dios. Esa debe ser tu motivación. Número 4 y último, ¿por qué debes estar compartiendo tu fe? ¿Por qué no debes tener temor a compartir tu fe? Porque el Evangelio es lo único que da verdadero gozo en la vida de las personas. Ese gozo que tu amigo, tu amiga, ese familiar, entonces busca en cualquier otra cosa menos en Dios. Busca en vicios, busca entonces en amistades, busca entonces en el dinero, en el trabajo, busca satisfacción, pero cuando los amigos dan la espalda, cuando el dinero se acaba, cuando no hay trabajo, cuando la salud está mal, ¿qué pasa? Ya no hay gozo, ya no hay felicidad. Sabes que el Evangelio es lo único que va a dar verdadero gozo a aquella persona que busca en cualquier otra cosa menos en Dios. El Evangelio da verdadero gozo. Hay gozo en el pecador que se arrepiente. Mira Hechos capítulo 8, Hechos 8, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Vas a encontrar a Felipe. Felipe, entonces, él, un diácono, un servidor, él, entonces, predicando a Cristo. Sin duda, todo creyente, como les dije, debe estar hablando de Cristo, debe estar compartiendo su fe. No es exclusivamente mandato solamente para los discípulos. Todos debemos estar hablando de Cristo. Y aquí está Felipe, un servidor, un diácono, ¿qué hace? Él entra en Samaria primeramente, predica a Cristo. Versículo 8 del capítulo 8 de Hechos dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad pagana, una ciudad entonces que sin duda estaban siendo engañadas por Satanás, por medio de milagros que hacían creer a la gente que era de parte de Dios. Pero llega el Evangelio y hay gozo, y toda la ciudad está gozosa. Pero ¿qué pasa del versículo 26 en adelante? Felipe entonces se acerca a un etíope. Este etíope, este eunuco, dice que era funcionario de Candace, versículo 27, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces este hombre era, entonces dice, un funcionario. Entonces parece ser de alto rango y tenía bienes, tenía dinero, le iba bien, estaba sentado sobre sus tesoros, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Entonces el Espíritu Santo guía a Felipe hasta este hombre. Este eunuco estaba leyendo parte de la Escritura. Dice que el versículo 36, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Está hablando del Salvador. Y mira qué hace este eunuco. Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego. ¿Sabes que así está la persona sin Cristo? Está rogando que tú le hables de Cristo, aunque parezca que no quiere, aunque se burle, aunque haya rechazo, su mayor necesidad es
eterna. Entonces necesitas predicar a Cristo. Y que este hombre le dice a Felipe: te ruego, versículo 34, que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Y qué hace Felipe? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué hace este hombre al escuchar el mensaje? Cree y quiere obedecer. ¿Y qué hace? Quiere obedecer, quiere bautizarse. Todo creyente quiere obedecer. Y aquí este eunuco dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice: quiero obedecer. Primer mandato es el paso de obediencia, ¿no? Para a la persona que cree, quiere obedecer. Y ahora este hombre dice: me quiero bautizar. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Este hombre creyó en Cristo. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó y le bautizó. Pero mira el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero ¿cómo siguió este hombre su camino? Gozoso, gozoso. Este hombre encontró el Evangelio. ¿Y qué le dio el Evangelio? Le dio un gozo verdadero. Este funcionario que tenía bienes, pero nada de eso le pudo dar el gozo que solo Cristo, el Evangelio, puede dar a la vida de una persona. Él tiene gozo y así siguió su camino. ¿Qué pasó en la ciudad de Samaria? Todos tenían gozo porque la persona que cree en Cristo, que escucha el Evangelio, encuentra a Cristo y Cristo le da el verdadero gozo. El gozo de saber que sus pecados le han sido perdonados. El gozo de saber que ya no tiene que vivir entonces tratando de hacer cosas para que Dios le perdone. El gozo de saber que si viene el sufrimiento, la aflicción, momentos difíciles, si no hay dinero, si la salud está mal, entonces el gozo de saber que en esas circunstancias Dios está ayudándole, que Cristo está obrando en su vida a través del sufrimiento. Hay gozo, el gozo de saber entonces que al morir aquí en la tierra solamente cierra sus ojos, pero en el cielo está abriéndolo, en el cielo, sin duda, pasando así la eternidad con Cristo. Hay gozo en el pecador que se arrepiente. Sin duda hay gozo en tu vida al compartir tu fe. ¿Por qué? Porque en los cielos hay gozo. En los cielos hay gozo. Vemos último versículo, Lucas 15, versículo 7. Lucas 15, versículo 7. Jesús está dando varias parábolas. Y habla de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Y cuando él habla de la oveja perdida, el versículo 7, Jesús dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces le habla Jesús de un hombre que tenía 100 ovejas, una se pierde, quedan 99. Este hombre va, busca a la que se perdió. Al encontrar a su oveja, dice que vuelve gozoso sobre su hombro y dice que así hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en Dios por un pecador que se arrepiente y eso sin duda debe darnos gozo. El gozo de saber que hay gozo en los cielos. El gozo de saber que aquel amigo, aquella amiga, aquel tío o tus padres, entonces necesitan el gozo de la salvación. Entonces, que estas razones para compartir la fe, entonces pueda animarte a no tener temor, a no tener temor, a ver tu temor como algo tan pequeño, entonces que no se compara con nada, que no se compara con nada a lo que aquella persona que escucha el mensaje se está perdiendo. El mensaje de salvación te ha sido dada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir callando? ¿Vas a seguir teniendo temor? Entonces vas a seguir viendo la burla y el rechazo como lo más, como algo tan malo y vas a seguir mirándote a ti mismo solamente, o vas a vivir para Cristo. Vive para Él, comparte tu fe sin temor. Que Dios te bendiga.